Estamos en Lima, en Los Olivos, estamos en una casa de la fantasía, un colorido total, que mis ojos están maravillados. Y sobre todo con Rosita Sandoval, la reina del sentimiento. Un saludo para Full Ritmo, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Julián? Un beso grande para todos los fans de Full Ritmo y por supuesto de tu amiga Rosita Sandoval, con mucho amor para ustedes. Hemos escuchado tu historia en forma sucinta, son 20 años, tú empezaste desde los 5, 6 años, 8, grabaste a los 10 años. Así es, sí. Eres una mujer proyecto en muchos estilos, pero cuéntame tú, ¿qué tal, Rosita? Y ahora con este tema, abrázame. Sí, es esto. Todos los días que nos levantamos les pedimos a nuestros fans, abrázame, abrázame. Hemos hecho un hashtag, Abrázame Perú, con Rosita Sandoval, promocionando nuestro tema, esta canción tan preciosa, tan tierna, que transmite un sentimiento así muy tierno de lo más profundo de nuestros sentimientos hacia nuestros fans. Y gracias a Dios ha tenido una acogida muy buena, lo cual estamos muy contentos. Ya en YouTube está alcanzando ya más de 40,000 visitas y bueno, en tan poco tiempo para nosotros es una alegría. Y además es una fusión, ¿no? Escuchamos el arpa y el requinto, ¿no? Ahorita el arpa y el requinto están de la mano en todo el sur, en todo el norte, en todo el Perú prácticamente, ¿no? Así es, sí. Hemos trabajado con el señor Javier Zamudio. Esta composición Abrázame es también su autoría de él, con lo cual nos sentimos contentos de que nos dé la facilidad y tenga la confianza plena en nosotros de cantar sus temas tan preciosos. Pero hablando de tu historia, Rosita, ¿de qué parte del Perú eres, Rosita? De mi departamento La Libertad, provincia de Bolívar, mi hermoso distrito de Ucuncha. Es un lugar precioso donde podemos encontrar una variedad de comida, tanto en clima también. Es cálido, también hace frío. Entonces mi pueblo está como un mirador al Marañón. Mira, estábamos hablando fuera de cámara que el mapa es caprichoso, ¿no? Porque tú perteneces a La Libertad, a Trujillo, pero tu pueblo está en la frontera entre Cajamarca, Marañón, sí, San Martín, sí, y lógicamente en La Libertad. Sí, o sea, eres media charapa, media norteña, media serranita, media costeña, media selvática, todo. Una mixtura. Una mixtura, ¿no? Sí. Pero nada, feliz porque nuestro Perú es tan maravilloso, nuestra comida es tan deliciosa, tenemos paisajes lindísimos, que todo extranjero que viene a visitarnos se enamora de Perú y muchos también ya se han casado, ¿no? Y claro, se han casado en nuestro Perú y pues qué maravilla de difundir lo nuestro, ¿no? Empezaste grabando un tema tradicional de Ancash, me parece. Un conjunto ancashino, gracias a Revelación de los Andes y por supuesto al señor quien me descubrió. ¿Quién te descubrió? El señor Tanito Pascual, que en paz descanse, dueño de un precioso local Jardín de la Fantasía. Te bautizó como Rosita. Me bautizó como Rosita de la Fantasía también. Y bueno, trabajamos con este nombre hasta los 15 años. Tengo 3 producciones grabadas como Rosita de la Fantasía, con conjunto ancashino, luego con requinto, 2 producciones más. Y luego ya a la edad de los 15 años, creo yo, gracias a Alicia Delgado, que en paz descanse también, nuestra queridísima e inolvidable, pues una grande artista, Alicia Delgado, quien nos prendió ese foquito que dice, pero Rosita, ¿qué haces trabajando con Rosita de la Fantasía si vas a tener 20, 25, 30 años y ya no vas a hacer fantasía, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Le digo, Rosita Sandoval. Hija, me dice, ahí está, trabaja con tu propio nombre y vas a ver que te va a ir muy bien. Fue como una madrina. Sí. Y nosotros, uy, sí. Y a partir de ahí, bueno, regresamos a Calima y proyectamos una producción a dúo con el señor Javier Zamudio. Y bueno, fue Rosita de la Fantasía, quedó ya atrás y empezamos como Rosita Sandoval. Pero aún eres la fantasía de muchos fans, de muchos caballeros, que ya algunos son muy mañazones, te dicen que son porque tienes tu mago ahí, tu guardián, que está ahí con una metralleta. No, pero eres la fantasía de muchos caballeros. De muchos fans, sobre todo los fans. Gracias a Dios tengo el respeto de nuestros fans, quienes nos siguen en el Face, en el Twitter, en nuestro fanpage.
quienes nos escriben por mensaje y comentarios lo hacen con mucho respeto, lo cual me alegra que sientan ese aprecio y ese cariño por mi persona, ¿no? Y ese peluche que estamos viendo, ¿no? Es un gran peluche de un fan, de un fan. Tu número, el fan número uno. El fan número uno. El fan número uno. Vamos a verlo. A ver, pues, a ver, esta es una entrevista en forma. Mira, caramba, aprende Julián Peña. Mira. Te voy a comprarle a mi esposa con un peluche así. Claro, tienen que Qué bárbaro. Hay que engreírlas a las mujeres, ¿no? El amor es de detalles, el peluche Eso es más cierto. grande que yo. Gracias, Rosita, por los consejos, ¿no? Escuchen, varones peruanos. ¿Y cuándo por el sur, amiga? Porque tu música ya está para todo el Perú. Porque tú eres fuerte por Cajamarca, por La Libertad, por varios pueblos del norte. Pero ¿cuándo por el sur, amiga? Por Arequipa, por Puno. Estamos en ese proyecto, en ese trabajo y en esa conquista hacia nuestros amigos del sur. Tenemos proyectos ya de diferentes emisoras promocionándonos por la zona. Dios mediante, esperamos que este año al menos podamos concretar una de nuestras presentaciones en Juliaca. Y bueno, Dios quiera que nuestra música guste por la zona y nosotros, si nos toca la oportunidad de ir por estos precios solares, vamos a ir con todo nuestro ramillete de canciones y todo el amor del mundo. Sí, porque he visto videos que has grabado en Puno, ¿no? En el lago Titicaca, ¿no? Sí, en el lago Titicaca, en la isla de los Uros hemos ido. Hemos estado una semana por allá grabando, entonces ya conocemos un poquito de lo que es este hermoso lugar de Puno, Juliaca, Desaguadero, ¿no? Y pronto también afuera, ¿no? Madrid, Emerson Rojas. Sí, veamos, acá también, esta joven, chica, bonita. Creo que es el sueño y de todo artista, ¿no? Bueno, gracias a Dios por las redes sociales ya tenemos ese alcance de que nuestra música traspase fronteras. Las fronteras. Claro. Y tenemos comentarios de muchos seguidores, tanto de Ecuador, de Bolivia, de Argentina y de Madrid también nos escriben que nuestra música ya está sonando por allá, ya gusta. Y digo, wow, ¿será verdad? Pronto, con Full Ritmo viajaremos afuera del país. Claro, hoy con la revista Full Ritmo ya transposamos las fronteras y nos vamos con todo para allá. Rosita, despídete, que no sea la primera y última vez. Siempre vamos a estar entrevistándote, las novedades musicales, etcétera, etcétera. Una despedida para la gente de Perú y el mundo entero. Muchas gracias por esta oportunidad que nos permiten de poder conocer un poquito de nuestro trabajo, nuestra vida y mandarles un fuerte abrazo así fuerte a nuestros fans, tanto de Perú, del exterior, y agradecerle a usted, don Julián, por tomarse la molestia de venir hasta acá para poder demostrarles un poquito del trabajo de Rosita Sandoval. No, a ti gracias, amiga. Muchas gracias y de todo corazón, pues, abrázame Perú. Gracias y que sigan los éxitos, Rosita.